La profesora Ana Lucía Correa. Buenos días, profe. El día de hoy vamos a realizar nuestro proyecto transversal de matemáticas financieras. Claudia Rodríguez. La historia de las matemáticas. La historia de las matemáticas es el área de estudio de investigaciones sobre los orígenes de descubrimientos en matemáticas, de los métodos de la evolución de sus conceptos y también, en cierto grado, de los matemáticos involucrados. El surgimiento de la matemática en la historia humana está estrechamente relacionado con el desarrollo del concepto de número, proceso que ocurrió de manera muy gradual en las comunidades humanas primitivas, aunque disponían de una cierta capacidad de estimar tamaños y magnitudes. No poseían inicialmente una noción de número. Así, los números más allá de 1, 2 o 3 no tenían nombre, de modo que se utilizaban alguna expresión equivalente a muchos para referirse a un conjunto mayor. ¿Quién fue el que inventó las matemáticas? Fue el matemático inglés George Boole, quien inventó un sistema de álgebra que es la clave para la programación del día de hoy. Los primeros conocimientos de referencias de utilización de matemáticas en una cultura datan del 3000 a.C. Empezaron a surgir en la zona de Egipto y Babilonia, y posteriormente se fueron expandiendo por todo el mundo. Esta cultura utilizaba las matemáticas como una pura aritmética. Aquí hay algunos célebres matemáticos que fueron como los más importantes, que fue René Descartes, Henry Poincaré, Euclides, Buckminster, Arquímedes, Isaac Newton, Évariste Galois, Carl Gustav y Leonard Euler. ¿Por qué se crearon los números? Los sumerios y babilonios, los primeros documentos sobre los números escritos, fueron hechos hace 5000 años, en el valle asiático de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Unos 2000 años después, los sumeros, que vivían en la misma zona, desarrollaron un sistema de escritura numérica conocido como cuneiforme. ¿Dónde se inventaron las matemáticas? Las primeras referencias a matemáticas avanzadas y organizadas datan del tercer milenio antes de Cristo, en Babilonia y Egipto. Estas matemáticas estaban dominadas por la aritmética, con cierto interés en medidas y cálculos geométricos, y sin mención de conceptos matemáticos como los axiomas o las demostraciones. ¿Dónde se inventaron las matemáticas? Las primeras referencias a matemáticas avanzadas y organizadas datan del tercer milenio antes de Cristo en Babilonia y Egipto. Estas matemáticas están dominadas por la aritmética con cierto interés en medidas y cálculos geométricos y sin mención de conceptos matemáticos como los axiomas o las demostraciones. Vale, entonces acá hay como unos tips sobre la matemática financiera. Uno es no gastar el dinero si no es necesario, como en dulces o golosinas. Tener una alcancía o lugar donde guardar el dinero, realizar un presupuesto mensual y ajustarse a ese presupuesto, tener el control de los ingresos y gastos. Ahí hay un ejemplo de matemática financiera. Esos diagramas, el diagrama de Passet, lo podemos utilizar, digamos, para la repartición de cosas, digamos, de plata. Digamos que una persona se le va a dar la mitad y pues la otra una mitad. Entonces, pues se hace un diagrama de barras, de pastel. Historia del dinero. En este caso vamos a hablar sobre las monedas. Están fabricadas con metales poco valiosos. Hace unos años en sus compuestos podíamos encontrar oro, plata o bronce. Sin embargo, el sistema fiduciario basado en la confianza es el que rige en la actualidad.
¿Quieres saber cuándo se creó el dinero y algunos de los billetes más curiosos? Esto es parte de la historia del dinero. Las sociedades primitivas comenzaron a intercambiar bienes hace miles de años. Ante la ausencia de productos que estableciesen un valor fijo, se produjeron las primeras formas de trueque. Los pueblos traspasaban sus excedentes para que todos obtuvieran un beneficio. Con el paso de los años comenzaron a permutar consumibles con otros productos como piedras, cuentas o huesos, que pueden considerarse como las primeras formas que tuvo el dinero. Cuando se inventaron las monedas, no fue hasta el siglo XV antes de Cristo cuando se inventaron las primeras monedas. Estas fueron creadas por los griegos en la actual Turquía. Estaban fabricadas a partir de electro, una aleación de oro y plata, y acuñadas a martillo con su peso y la marca de la autoridad emisora. Pocos años después, casi de forma simultánea, surgieron también las primeras monedas en China e India, pero estas tenían forma muy variopintas, como lingotes, delfines o alabardas. Por lo contrario, en Grecia sí tenía formas circulares, similares a la moneda que tenemos en la actualidad. Los materiales más utilizados eran el oro, la plata y el bronce, y en función del peso y el metal, tenía diferente valor. Acá podemos encontrar como las monedas de China e India, los más viejos, como los primeros de sus países. Gracias.